Bueno, damos paso al segundo ponente, Álvaro Aguarón. No hace falta casi presentarle, es una persona de SIVA y miembro también del comité organizador de estos diálogos. Es licenciado en veterinaria por la Universidad de Santiago de Compostela, en la Facultad de Veterinaria de Lugo, desde el año 95. Sus primeros años los desarrolló como veterinario clínico en Galicia, ocupándose de la reproducción, producción y sanidad de explotaciones de vacuno principalmente, aunque algo de porcino hizo. Desde el año 98 al 2010 ha desarrollado su carrera como responsable en la producción en dos importantes empresas del sector porcino de Galicia, adquiriendo gran experiencia y realizando continuas pruebas de campo encaminadas a incrementar su conocimiento en patologías del porcino. Actualmente es el jefe de los servicios técnicos de porcino de SIVA, dando apoyo técnico a la red comercial y asesorando a los clientes sobre patologías y métodos de control de las mismas. Ha publicado varios artículos, casos clínicos en distintas publicaciones y, bueno, pese a su juventud, tiene mucha experiencia. Ahora nos va a hablar de las patologías. Las patologías de la reproducción no distinguen entre el blanco y el negro. Álvaro, cuando quieras. Muy bien, buenos días a todos. Sería un poco estrambótico dar las gracias al laboratorio por haberme invitado a estar aquí. Así que simplemente me limitaré a estar agradecido de compartir la mesa con todas estas personas que realmente son los verdaderos protagonistas de hoy. Bien, ya veis el título de mi charla que he hecho conjuntamente con mi compañera Clara. Es que las patologías de la reproducción no distinguen entre el blanco y el negro. No es que tengan problemas de visión, sino que simplemente las patologías son bastante comunes, sobre todo en lo que a reproducción se refiere, en cerda blanca y en cerda ibérica, sobre todo desde la entrada en vigor del bienestar animal. Sí que es cierto que cualquier repercusión que estas patologías puedan tener sobre los índices de producción afectará mucho más a una cerda que tiene una productividad menor que a una que tiene una productividad mayor. No obstante, ha habido una diapositiva muy interesante de la charla de Pedro donde ponía el coste económico de todos aquellos fallos reproductivos y cómo nos influyen en el bolsillo, que es realmente lo que nos lleva. Como digo, mi charla va a ser, porque hablar de patologías en 20 minutos es complicado, va a ser más coloquial, más didáctica, más explicativa que otra cosa, y no voy a entrar en detalles, porque lógicamente para entrar en detalles están las visitas que junto con mis compañeros, los delegados del laboratorio, solemos hacer a todos vosotros. Pues bien, dentro de este abanico de patógenos y de enfermedades de cabecera que tenemos a la hora de evaluar el fallo reproductivo en una explotación, pues bueno, siempre barajamos muchos y voy a hablar, ya os digo, de una manera muy somera, muy explicativa, sobre el PIRS, la leptospira, el parvovirus, el mal rojo, la clamidia, todos ellos a tener muy en cuenta ante cualquier fallo reproductivo que podamos tener en nuestras explotaciones. Aunque si tuviésemos que hacer un ranking, obviamente el número 1 lo tendría el PIRS. Un ranking bien ganado a pulso, pero que también tiene la fama de ser el culpable universal de todo lo que pasa. Siempre cuento lo mismo. En mi anterior empresa, cuando había algún problema en la granja y era PIRS, mi jefe me decía que el PIRS era un invento de los veterinarios, que yo me lo inventaba porque no tenía absolutamente ni idea de lo que pasaba, y como el PIRS es bastante complicado de entender y de explicar, pues decía, pues la culpa es del PIRS. Obviamente no es un invento de los veterinarios, es una patología que realmente causa muchos problemas, pero es interesante saber qué es PIRS y qué no es PIRS, porque dentro de este saco global de síntomas que puede tener en un momento dado una recirculación de PIRS, hay momentos en los que tendremos que saber diferenciar. Por ejemplo, imaginaros que hoy, 21 de abril, tenemos una recirculación en cualquier granja de ibérico de las que nos ha hablado Pedro. Pues hoy, 21 de abril, lo que observaremos de manera inmediata sería una sintomatología general, más o menos moderada, pero no tendremos ni repeticiones ni abortos tempranos, porque eso no es un cuadro clínico que provoque una recirculación de PIRS. Muchas veces, ante un aumento de repeticiones, incluso cerdas que hemos dado positivas al ecógrafo y que luego no son, es que hemos tenido una recirculación de PIRS. Obviamente no es bueno que esté, pero per se no puede causar este tipo de patología. Lo que sí que causa, y de manera más o menos inmediata, son abortos a término, cerdas que están a punto de cumplir el tiempo y abortan a partir de los 100 días de gestación aproximadamente, y las que están ya un poquito más cerquita del momento del parto, partos prematuros.
Estos lechones son prematuros, no son enfermos. Muchas veces nos obcecamos en mandar para analizar estos lechones débiles o incluso lechones abortados. Cuando es causa del PIRS, muchas veces nos dan resultados negativos porque la que está enferma es la madre, no el lechón. Por lo tanto, en estos primeros días después de la recirculación, partos prematuros y abortos serían el cuadro clínico más visto. A medio plazo, 15 días después, pues bueno, vamos a notar en la explotación un incremento de lechones nacidos muertos de gran tamaño, el típico lechón achocolatado que nos sale envuelto en sus envolturas fetales y que, lógicamente, son consecuencia de esta recirculación que hemos tenido días anteriores. Lo que sí que es importante es que hoy, 21 de abril, a todas las cochinas que tengamos preñadas en la granja, que estén en torno a 50, 60 días de gestación aproximadamente, el que haya una recirculación del PIRS, esa cerda lo va a transmitir vía placentaria a toda su camada y estos lechones pues, se van a ver infectados. Obviamente, el resultado de esa infección de los lechones, no la vamos a ver de manera inmediata, sino que la veremos cuando estas cerdas que tienen 50, 60 días empiecen a parir y tengamos entonces sí lechones enfermos, no lechones prematuros. Tendremos los lechones virémicos que pueden ser un buen punto de apoyo a la hora de hacer un diagnóstico de la enfermedad. Como os digo, esto lo veremos, serían consecuencias a largo plazo de la infección. El PIRS es una de las enfermedades más complicadas porque, a pesar de que han pasado muchos años desde que se diagnosticó, no somos capaces de dar con la tecla para su control, porque es un virus que ha evolucionado hacia el éxito. Es una patología que ha evolucionado para crear problemas, porque el virus tiene su corazoncito y realmente él quiere sobrevivir, a pesar de todas las barreras que le podamos poner. Y este éxito biológico que tiene el PIRS para haber llegado a nuestros días como un auténtico problema es que cuando un animal se infecta está durante muchísimos días infectado. En el caso de estos fetos que os decía que se infectaban, una infección de PIRS puede permanecer en el propio feto, obviamente ya deja de ser feto al cabo de unos días, hasta 210 días. Es bastante habitual también que podamos ver infecciones en las transiciones. Y un lechón que se infecta en la transición puede estar infectado y excretando virus, que ese es el problema, que pueda excretar el virus y causar nuevas infecciones durante prácticamente 150 días. En el caso de las reproductoras, una cerda que se infecta hasta 90 días puede estar infectada por el virus del PIRS y eliminando ese virus. Y en el caso de los berracos, que se infectan por virus de PIRS, durante 50 días pueden eliminar el virus en semen. El problema es que lo hacen de manera intermitente, pero obviamente es una de las principales vías de entrada de una infección de PIRS en las explotaciones. En segundo lugar, el éxito biológico que puede llegar a tener o que tiene el PIRS son los mecanismos que utiliza para perpetuarse. Es decir, cuando un animal se infecta por PIRS, este virus tiene mecanismos para permanecer mucho tiempo sin que haya una respuesta inmune lo suficientemente buena. Fijaros, cuando cualquier virus infecta a un animal, la respuesta del organismo es generar un anticuerpo que lo neutraliza. El PIRS ha evolucionado para generar anticuerpos que no son neutralizantes. Es decir, genera anticuerpos, él enseña al sistema inmunitario anticuerpos que no tienen absolutamente nada que ver con la inmunidad y, por decirlo de alguna manera, lo engaña. El virus se junta a estos anticuerpos que no valen absolutamente para nada, generan lo que se llama un complejo antígeno-anticuerpo, que es lo que reconocen las células defensivas del organismo, que son los macrófagos, para comérselo, y una vez que se lo han comido, lo han fagocitado, entre comillas, para destruirlo, el virus dice: te la he dado con queso, estoy vivo y te voy a destruir. Y, de hecho, el efecto que genera el virus en los macrófagos es este que veis en la diapositiva, de un macrófago que fagocita un virus del PIRS que no está inactivado por el anticuerpo y lo destruye. Esto es un mecanismo conocido como el efecto de caballo de Troya, en alegoría a la historia de la conquista de los griegos de la ciudad de Troya de los griegos.
En tercer lugar, otro mecanismo que utiliza el PIRS para tener ese éxito biológico es lo lento que desarrolla la respuesta inmune. Un cerdo que se infecta por PIRS puede superar la enfermedad, pero ojo que el PIRS ha evolucionado para que esa respuesta inmunitaria sea muy lenta. Al principio produce estos anticuerpos que decía que no sirven absolutamente para nada y al cabo del tiempo sí que produce ya una respuesta inmune protectiva, pero han pasado 4 o 5 meses desde la infección. Obviamente en esos 4 o 5 meses ha sido capaz de expandirse prácticamente por toda la explotación. Y en cuarto lugar, porque si esto fuese cierto, las cerdas de más parto serían las mejor protegidas de la explotación. Pero hay descrito un efecto, que es el efecto reseteo, que es que en esta gráfica que os ponía, desde que un animal se infecta hasta que tiene una respuesta inmune lo suficientemente sólida, como por en medio hay alguna recirculación, el sistema inmunitario sufre ese efecto reseteo y todo vuelve a empezar de cero. Y obviamente, pues bueno, el animal que estaría protegido a los 4 o 5 meses, pues se expande muchísimo más a lo largo del tiempo. Por lo tanto, todos estos mecanismos que utiliza el virus del PIRS lo hacen prácticamente muy complicado de atajar por maneras convencionales. Esas maneras convencionales son las vacunas. Y si todos estos mecanismos los pone en funcionamiento una cepa campo, no vamos a pedir peras al olmo y le vamos a pedir a las vacunas que hagan algo distinto que no producen los virus de los cuales parten. Si una cepa campo es, por decirlo de una manera un poquito capulla a la hora de engañar el sistema inmunitario, una cepa vacunal es exactamente igual de mala para generar esta inmunidad. Las soluciones a día de hoy, pues hay muchas y entre ellas, pues bueno, está el llevar un control serológico de la granja lo más minucioso posible para podernos adelantar a una posible recirculación. La combinación de vacunas vivas inactivadas no son excluyentes, son complementarias. Y lo mismo que son complementarios la combinación de las distintas vías de administración de estas vacunas. Muchas veces queremos hacer única una sola solución y no es una solución única, sino que es la combinación de todas las armas un poco ineficaces que tenemos la que nos puede dar el éxito en la lucha contra el PIRS. Un poco resumen de esto, de estas soluciones, es esta diapositiva. Esto quizás no sea el mejor spa del mundo, pero si en un momento dado nos queremos luchar, pues entonces es lo que tenemos. Con las armas que tenemos actualmente para luchar contra el PIRS no son las mejores, pero para lo que queremos pues pueden funcionar. Del PIRS podría hablar muchísimo más, pero como voy todavía en tiempo voy a hablar del parvovirus. El parvovirus es otro virus que afecta y en una sola diapositiva vais a ver muy claro cuál es el cuadro sintomático que produce, porque el virus que provoca la parvovirosis en el cerdo tiene una clínica dependiendo muy concretamente del momento en el que se están infectando las cerdas. En la gestación de una cerda, hasta los 35 días se forma el embrión, después ya viene toda la fase de desarrollo óseo y hasta los 114 días se desarrolla el feto. Pero del día 35 de gestación al 70, el feto no es inmunocompetente frente al virus que provoca la parvovirosis. Por lo tanto, si este virus nos afecta cuando estamos en fase embrionaria, vamos a tener muerte y repeticiones, muerte embrionaria y repeticiones. Si nos afecta cuando ya es inmunocompetente, pues tendremos la muerte del feto, la cerda no abortará y en el momento del parto nos encontraremos lechones momificados de distinto tamaño. Y si nos afecta en el último tercio de gestación, el feto ya es inmunocompetente y tendremos una clínica prácticamente asintomática. Los lechones nacerán infectados, pero no habrá clínica. Es por esta razón, por el momento donde se produce la infección, que la vacuna de parvovirus se debe realizar antes del momento de la cubrición, generalmente en paridera, para protegernos de ese momento, digamos, más peligroso. En cuanto al mal rojo, una patología típica del cerdo ibérico, también tiene sus implicaciones en la reproducción de la cerda. De este modo, pues bueno, es una infección en la que nosotros tenemos, y sobre todo en ibérico, hay una cultura de vacunación muy fuerte, de control, etcétera, y cuando la presión de infección es inferior a la barrera inmunitaria, digamos que el animal estaría protegido. Pero cuando esta presión de infección nos va a superar la barrera inmunitaria, obviamente el animal es vulnerable. El cuadro agudo del mal rojo todo el mundo lo conocéis,
Pero hay un mal rojo crónico, descrito con un cuadro clínico reproductivo, en el cual pues bueno, nos vamos a encontrar abortos y esterilidad transitoria en los machos. ¿A qué puede ser debido este fallo agudo? Si yo estoy vacunando, ¿por qué? ¿Por qué tengo problemas de mal rojo en las cerdas si yo cada parto la vacuno religiosamente frente a parvo mal rojo? Primero porque hay un incremento de presión e infección que en el cerdo ibérico es bastante evidente, sobre todo en épocas en las que hay temperatura y humedad, que es lo que necesita la bacteria para crecer. De hecho, si se pudiese hacer una temporización de los abortos de una granja, es muy típico de los casos de mal rojo que cuando tenemos X abortos a lo largo del año, estos se nos concentren en épocas donde hay humedad y temperatura, principalmente primavera y otoño. Esto obviamente es un ejemplo inventado, pero el trasfondo es el mismo. Todos los problemas reproductivos, si son debidos a mal rojo y sobre todo abortos, en último tercio de gestación se producen en épocas de temperatura y humedad. Y sobre todo en cerdas que hace mucho tiempo que han sido vacunadas frente a mal rojo. Imaginaros en diciembre que vacunamos una cerda de mal rojo en paridera. Ya el periodo de destete es mucho mayor que en cerda blanca, pero la cerda no ha salido en celo, incluso nos ha repetido, se va a juntar en la época crítica con una vacuna que se ha puesto hace 6 meses, en las épocas en las que la presión de infección es altísima. Por eso el control de mal rojo en reproductoras es imprescindible. Normalmente lo que hacemos, por un tema de manejo puro y duro, es vacunar de parvo mal rojo en las parideras. Y yo creo que esta pauta vacunal la lleváis absolutamente todos. Cada parto, religiosamente, a los 10, 15 días, vacunas de parvo mal rojo. Si es cierto que hay épocas del año en la que la presión de infección va a subir, sería obvio poder atajarla. Desde el punto de vista farmacológico, haciendo blanqueos estratégicos, sobre todo en los meses de marzo a septiembre, para evitar que la presión de infección suba, o desde el punto de vista inmunitario, que sería bastante más normal, teniendo en cuenta de las restricciones que va a haber a la hora de la utilización de antibióticos, sería vacunar de parvo en ciclo, que lo hemos visto que es el momento justo para hacerlo, pero vacunar de mal rojo adelantándonos a estos periodos críticos en los que la presión de infección va a subir. Es decir, vacunación con vacunas monovalentes, de parvo en paridera y de mal rojo en sábana. La leptospira es otra enfermedad muy de relieve últimamente. Yo os digo que se puede hablar muchísimo sobre ella, pero simplemente os daré 4 pinceladas. Muchas veces nos preguntan que si realmente la leptospira es una enfermedad prevalente. Desde la entrada en bienestar animal es una enfermedad que actúa de manera muy negativa en todos los ratios reproductivos de las cerdas. Nosotros tenemos datos desde el 2012 de 3.000 explotaciones testadas, en las cuales hay una positividad del 87,5%. En el caso del cerdo ibérico, son unas 450 explotaciones de las que hemos recibido más de 7.000 sueros y hay una positividad de un 91,5%. Los síntomas que provoca la leptospira depende de cuándo tenga la cerda contacto con esa leptospira. Si lo tiene en el momento en el que está en lactación, pues lo que podemos saber es problemas, obviamente, en la maternidad. Si la cerda se infecta desde que se desteta en los primeros momentos de la cubrición, esto es muy característico de una infección por leptospira. La leptospira mata embriones, pero no lo suficientes como para que la cerda aborte. Y si hay embriones suficientes como para mantener niveles de progesterona, la leptospira nos mata X, la cerda continúa con su gestación y luego nos encontramos en las parideras con camadas de 1 lechón, de 2 lechones, de 3 lechones, que pensamos que es un problema de cubrición, no sabemos muy bien qué es, pero si investigamos muy probablemente demos con la tecla de la leptospira. Un poco el nivel de alarma que nos puede decir si estas camadas anormalmente bajas es responsabilidad de la leptospira son estos porcentajes, de un 15% de cerdas adultas con menos de 6 lechones nacidos totales y en el caso de primerizas un 18%. Si el 18% de las camadas tienen menos de 6 lechones nacidos totales, tendremos que investigar y ver si realmente la leptospira nos está causando este problema. Si nos infecta en mitad de gestación, es el signo más obvio de la leptospirosis, que serían los abortos, y si nos afecta al final de la gestación, pues bueno, la sintomatología que podríamos ver de la leptospira pues serían pues, incluso nacimiento de lechones con poca viabilidad y lechones débiles.
En los machos, un macho que se infecta por leptospira, pues bueno, es más peligroso cuando hace monta natural que con inseminación artificial. Primero por los antibióticos que llevan los diluyentes y en segundo lugar porque la leptospira se elimina por orina y obviamente una dosis seminal contaminada con orina pues ya no es fértil por sí. Entonces, cuidado con sobre todo testar los machos que hacen monta natural. Para diagnosticar leptospira no es fácil, hay que hacer un buen diagnóstico y para eso siempre todos los laboratorios y en concreto nosotros ponemos a disposición de todos un diagnóstico muy profesionalizado que se hace en muy pocos centros y que realmente nos van a decir si tenemos un problema de leptospira en la granja. Básicamente para diferenciar qué tipo de serovar es el que infecta a las granjas. ¿Qué es esto de los serovares? Los serovares, lo mismo que evolucionan las especies, los patógenos evolucionan acondicionándose o amoldándose a una determinada especie. En el caso de la leptospira, de todos son conocidos tanto la leptospira patógena de los perros, la canícola, el icteromorragie, la jario en el bovino, la leptospira icteromorragie gripotifosa en roedores, y os sonarán Bratislava y Pomona como los serovares adaptados al porcino. Cuando una cerda está infectada por estos serovares adaptados, la clínica no suele ser tan espectacular, sobre todo las camadas bajas, eso es lo más, como os decía, lo más evidente, pero no tiene excesivos problemas. Lo que sí que es verdad es que cuando se infecta una cerda por estos dos serovares, lo está prácticamente de por vida. Como os digo, cuando está infectado por sus propios serovares, lo está por serovares adaptados. Pero cabe la posibilidad de que haya infecciones cruzadas de perros, de roedores, incluso de vacuno, que están compartiendo explotación con los cerdos y haya un salto de leptospiras hacia la cerda, y en cuyo caso estaríamos hablando de serovares no adaptados. En definitiva, para controlar esta enfermedad es importante bajar presión de infección. En este caso, la molécula de elección sería la tetraciclina por su alta absorción intestinal, porque prácticamente se incorpora a dosis muy bajas porque se absorbe mucho y llega al órgano diana de la leptospira, que es el riñón. Estoy hablando de tetraciclina como molécula, no tetraciclina como familia de antibióticos. En segundo lugar, para controlar la leptospirosis, obviamente hay que controlar estos vectores, tanto los roedores como los perros que en un momento dado pueden infectar a las cerdas. Y cada vez está más en boga la vacunación. La vacunación se está mostrando como un arma tremendamente eficaz para el control de la leptospirosis. Básicamente, no por lo que protege, que también, sino porque esto es como vemos unas leptospiras cuando se hace una técnica de inmunofluorescencia para poderlas ver, y os fijáis que tienen forma filamentosa y se mueven. Cuando vacunas a una cerda que tiene leptospiras, generas anticuerpos aglutinantes y lo que hacen las leptospiras es aglutinarse. Una leptospira que pierde su capacidad de movimiento no es una leptospira infectiva. De ahí el éxito que tienen todas las experiencias que hay con la vacuna de leptospira. Y por último, la clamidia. También se diagnostica mucho, en ibérico se diagnostica muchísimo, pero hay que tener muy claro que cuando diagnostiquemos tenemos que ir a la clamidia que realmente tiene importancia en un fallo reproductivo. En este caso, clamidia suis y clamidia abortus serían las principales clamidias que pueden causar un problema reproductivo. Y siempre que solicitemos un diagnóstico de estas, debemos pedir específicamente que nos determinen si hay presencia de clamidia suis o de clamidia abortus. La clínica que causa las clamidias, pues bueno, en este caso sí que causan repeticiones, cerdas sucias es bastante habitual, nacidos muertos, débiles, con descargas vaginales, un cuadro clínico pues bastante característico. Y en los machos, obviamente, también pérdida de fertilidad. El tratamiento de la clamidia, básicamente hay dos moléculas que son efectivas por separado, pero sobre todo si se utilizan conjuntamente. Tanto las tetraciclinas como los macrólidos por separado son efectivos, pero la unión de ambos sí que es verdaderamente un tratamiento de elección para el control de la clamidia. Como antes me ha estado sobornando Ricardo sobre si tenía más tiempo para dar su charla, le voy a ceder los minutos que me quedan, no sin antes daros las gracias a todos los presentes, un emocionado recuerdo a los ausentes y nada, continuamos para bingo. Muchas gracias, Álvaro. Ha sido muy generoso.